Bien, tenemos entonces los espacios vectoriales euclidios, E y F, una aplicación lineal D en F, y para cada uno de ellos una aplicación que va del espacio en el dual. Por ejemplo, aquí el enunciado nos plantea phi sub F, que va de este espacio en este de aquí, en el espacio dual, ¿no? El espacio dual es el conjunto de aplicaciones lineales que van de F en R. Así que a un elemento X de aquí lo tendrá que llevar en una aplicación, si está en F dual, que vaya de F en R, como corresponde, si está aquí. Y a un elemento Y tendrá que asociarle una imagen. Y la manera más natural de operar un elemento X con un elemento Y en un espacio vectorial euclídeo es hacerlo con el producto escalar, que lo notamos así, que hay en R. Así que eso me parece un poco así, digamos, pero bueno. ¿Qué tenemos que comprobar? Que está bien definido. Está bien definida. Que es homomorfismo de espacios vectoriales, es decir, que es una aplicación lineal. Es decir, homomorfismo, pero con las operaciones que hay en espacios vectoriales. Después, que es monomorfismo, inyectiva. Y después, que es epimorfismo. Es decir, biyectiva. Cosas que hemos visto ya en el boletín 4 para otras estructuras distintas, ¿no? Les voy a comprobar en primer lugar que efectivamente está bien definida. Este esquema lo voy a poner por aquí un poco más pequeño. Bien. Para comprobar que está bien definida, ¿qué nos interesa? Asegurarnos de que cuando yo considero un elemento X aquí, su imagen, tal y como yo lo defino, está aquí. Es decir, debo comprobar que phi sub F de X realmente pertenece ahí. Es decir, es una aplicación lineal de F en R. Condiciones para ser lineal, es decir, para ser homomorfismo en un espacio vectorial. Comportarse bien con las operaciones. Tengo que comprobar que phi sub F de X, si lo aplico en la suma de Y más Y', me va a dar lo mismo que si lo aplico en Y y en Y' y sumo. Es decir, estamos considerando aquí un Y y un Y', y dando imágenes para comprobar que esto de aquí efectivamente es una aplicación lineal de F en R. Bueno, quizás hay una cosa que yo no estoy dando por supuesto, bueno, no os voy a comprobar porque ya cuando se hizo esa construcción es algo que debería de verse más o menos clara. Y es que está claro que esto, si se lo define así, lleva un elemento de aquí en un elemento de aquí. Ahí no hay ninguna duda. Yo cojo un I, hago este producto es de R. O sea que no, ahí ya no me meto tampoco. Si lo único que quiero ver es que efectivamente es lineal. Porque lo otro no me parece ya me parecería un poco excesivo, ¿no? Pero bien, esto precisamente es X por Y más Y'. Y esto es XY más XY'. Y esta igualdad se da porque el producto escalar es bilineal, por tanto, lineal en la segunda componente. Bien, y por otro lado tengo que ver que phi sub F de X en lambda I, no lo estoy escribiendo, pero se entiende, para todo I perteneciente a F, para todo lambda perteneciente a R,
Y aquí a lo mejor podríamos ser más precisos. Sea X perteneciente a F, consideremos esta aplicación así definida. Veamos que para todo I' se verifica esta igualdad. Para todo I perteneciente a F, lambda perteneciente a R, se verifica esta igualdad. Tenemos que comprobar que es lambda por phi sub F de X. A ver, esta aplicación phi sub F es tiene una expresión un poco extensa a lo mejor, pero se trataría de una cosa así, de comprobar X en lambda n. Se trataría de ver algo así como esto. Vamos a poner, no sé si X, voy a poner otra letra Z, es igual a lambda por F de Z. Esta es la segunda propiedad para el producto vectorial, para la aplicación lineal. Lo que pasa es que en vez de tener F, tengo todo esto. Pero esto se debe a que esto sería X lambda I y esto sería lambda por esto de aquí, que es X por I. Que se verifica porque tanto una condición como otra, por ser el producto escalar en F, una aplicación lineal, aplicación bilineal. Bueno, o una forma bilineal. Lineal en cada una de las componentes. Aquí tuvimos que utilizar que era lineal en la segunda componente. Segunda condición, que phi sub f sea una aplicación lineal. Que sea una aplicación lineal phi sub f significa que ahora no voy a considerar aquí el i y el prima y el lambda i, sino que voy a considerar aquí el x y el x prima. Que si tengo dos aquí, me lo va a llevar si opero y hallo la imagen, es lo mismo que si hallo imagen si opero al final. Va a ser lo mismo en la otra componente, pero bueno, la idea es distinta, ¿no? Tienes que comprobar. ¿No se podría decir que como el producto escalar es bilineal? Sí, claro, pero eso entonces es porque yo quiero escribirlo, porque si no... Sí, ya, bueno, sí. pero esa es la idea, ¿no? Que como Sí. es lineal en la primera componente y en la segunda componente. Sí, pero a lo mejor ya podríamos haber resumido y decir, eso está bien y eso está bien porque es bilineal. Por lo menos quiero escribir lo que tiene que verificarse. Aunque la demostración es igual que la otra, yo lo escribiría. Y total, una vez que escribes, ya viste lo que hicimos aquí, una vez que escribimos lo que queremos demostrar, ya lo otro está enseguida. Pero sí, efectivamente se debe a que es bilineal. Phi sub f es una aplicación lineal, tiene que cumplir dos condiciones, que phi sub f de x más x' es igual a phi sub f de x más phi sub f de x'. Tengo que comprobar que esto y eso son iguales, que son aplicaciones de f en R. Entonces, para eso tiene que ser para todo i perteneciente a f, tiene que comportarse igual. Es cierto que para que dos aplicaciones lineales sean la misma, es suficiente con que lo sean los elementos de la base, pero aquí no va a ser más fácil no referirnos a eso, sino a un i genérico. Es decir, tenemos que comprobar que phi sub f de x más x' aplicado en i nos da lo mismo que phi sub f de x más phi sub f de x', la operación suma, aplicada en i. Incluso para ser un poco rigurosos, esto lo escribo así, eso es lo que tiene que verificarse. Esto es x más x' por i, el producto escalar. Esto yo daría un paso intermedio para ser muy rigurosos, aunque a lo mejor no es necesario. Esa es la suma de dos funciones. ¿Cómo funciona la suma de dos funciones en un elemento? Bueno, pues en el primero más en el segundo. Es decir, esto de aquí sería xy más
x' y son iguales por, claro, la demostración es la misma que antes, porque es lineal en la primera componente. Es cierto que alguien que se vea muy apurado y que tenga muy claro cómo es el ejercicio, pues a lo mejor puede decir, va a ser bien definida porque es lineal en la segunda componente. Y va a ser una aplicación lineal porque es lineal en la primera componente. Y eso sería correcto. A lo mejor no está muy formalizado, pero es perfectamente válido. Posiblemente cuando tengan eso los profesores ya ni se paran a escribir todo eso. Dicen, bueno, eso se ve claramente porque está bien definida porque es lineal en la segunda componente y lineal porque no es la primera. Bien. Y entonces, la otra condición para ser aplicación lineal es con el lambda. Tenemos que comprobar que para todo lambda perteneciente a R y para todo X perteneciente a F, se tiene que phi su F de lambda X, entendiendo que ahora estoy multiplicando aquí este lambda, coincide con lambda por phi sub F de X. Y esas son dos aplicaciones que van de F en R. Para que sean iguales, tienen que actuar igual sobre cualquier elemento. Phi sub F de lambda X en Y tendría que ser igual a lambda por phi sub F de X aplicado. Aquí podría hacer una consideración como la de antes, pero en fin, ya lo voy a escribir directamente. Esto sería lambda XY y eso sería lambda por esto, que es el producto de X por Y. Y eso se verifica por la linealidad de la primera componente. Es muy redundante. Este apartado, si uno tiene claro lo que es una aplicación lineal, lo que es un producto escalar, que tiene que ser bilineal, o si os cayera una cosa así parecida, yo creo que ese apartado debería de intentarse. Igual que hay algún otro que también puede ser muy fácil. El siguiente, el segundo, el apartado B, sí que puede ser un poco más de lío. Pero bueno, ahora nos queda comprobar qué es monomorfismo. No está mal, ¿verdad? Para acabar el boletín. Ese ejercicio no lo hago todos los años, a lo mejor uno de cada 3. Como este año tengo muchos alumnos ya avanzados, pues... Pero, en fin, es que sería, no sé, una tontería que nos cayera un espacio vectorial euclidio en un ejercicio, que es algo altamente probable. Dentro, sí, se puede hablar de probable en algún ejercicio, pero que tienen, no sé, tantas papeletas como tantos otros, y no saber lo que significa un espacio vectorial euclídeo. No, está claro. Habrá quien, además, esto le sea más afín. Bien, vamos a ver entonces qué es monomorfismo. Vamos a comprobar, por ejemplo, que el núcleo de phi sub F está formado por el cero solo. El cero se entiende, cero vector aquí. Quizás para ser correcto tendría que quedar con la flechita, pero en fin. Bien, el núcleo está formado por los elementos X que pertenecen a F, tales que su imagen es 0, entendiendo 0 aquí, que es una aplicación 0. 0 de F en R. Entonces, sea X perteneciente al núcleo de phi sub F. Eso quiere decir que phi sub F de X es igual a 0. Y eso quiere decir que para todo Y perteneciente a E se comporta como tal. Es decir, que X por Y es igual a 0 para todo y en particular para Y igual a X. Es decir, realmente quizás ya lo podría haber hecho aquí. Si es 0, podría haber pasado quizás para aquí directamente, ¿no? XX va a ser igual a 0. Y al ser una forma, un producto escalar, es definida positiva, ya repetimos, es una forma bilineal, es decir, lineal en cada componente,
simétrica, x por y es igual a y por x. Definida positiva significa que va a ser siempre mayor o igual que 0 y solo es 0 cuando x es 0. Por lo tanto, si un elemento x pertenece al núcleo es 0, el núcleo está formado solo por el 0, es monomorfismo. Bueno, y vamos a ver ahora qué es epimorfismo. Y para eso tengo dos opciones. Una va a ser utilizar el teorema de la dimensión o el teorema de isomorfía. F entre el núcleo de phi sub f es isomorfo a la imagen de phi sub f. El teorema de isomorfía que realmente nos lleva a esto, a la dimensión de f, estamos con números reales, podría ser sobre otro cuerpo, va a ser igual, bueno, menos a la dimensión del núcleo, pero lo pongo sumando aquí, va a ser la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de phi sub f. Imaginaros que esto es n. Entonces, esto, bueno, esto entonces no. Esto es 0, porque vimos que era 0. Entonces, es así, esa dimensión es igual a n. Pero se da la circunstancia de, ya comentamos, ¿no?, en esa intro, que coincide con la dimensión del espacio dual. Tiene el mismo número de vectores en la base, ya vimos cómo se obtenían. Y por otra parte, por tanto, la dimensión de la imagen de f es la dimensión de f dual. Y además, la imagen está contenida en el dual. Eso, desde luego, con espacios vectoriales os podéis imaginar que es así. Tenéis un espacio vectorial de dimensión 2 dentro de un plano, es todo el plano. Es decir, si tenemos un subespacio vectorial de la misma dimensión que el espacio total, eso es porque la imagen no está contenida exactamente, es igual. Y si la imagen coincide con todo este espacio, es que es epimorfismo. Y se comprueba entonces que esta es una aplicación lineal de isomorfismo. Perdón, esta no. Esta de aquí. Bueno, hay otra opción, pero para que sea más fácil de ver, yo supondría que, bueno, voy a considerar que siempre se puede hacer, suponer que tenemos S1, S1, una base ortonormal. Eso siempre se puede hacer. El teorema de espacios vectoriales, no recuerdo bien si es de Gram-Schmidt, una cosa así como era el teorema que permitía ir obteniendo una base, no sé si era ortogonal, pero bueno, después dividiendo entre los módulos y es ortonormal. Eso lo podemos hacer porque estamos, y tiene sentido, porque estamos en un espacio vectorial euclídeo, ¿no? Entonces eso siempre vamos a poder hacer. Lo digo porque lo vamos a entender mejor, porque la cuestión para ver si es epimorfismo es la siguiente, ¿vale? Y ahora no tengo este aquí. Tengo otro H. H que lleva un elemento X en H de X, claro. Yo quiero, perdón, un elemento Y en H de Y. Yo quiero saber cuál es el elemento X que me lleva a este H. Bueno, pues lo que hago entonces es quedarme no con las imágenes de los Y, sino con las imágenes de los elementos de la base. A un SUI lo lleva en H de SUI. Y yo digo que el elemento X que estoy buscando
es precisamente el que tiene primera coordenada h de su 1, segunda coordenada h de su 2 y así sucesivamente hasta h de su n. Esto, ya digo, sería mucho más lío si no considero una base ortonormal porque no sería exactamente así, tendría que andar ajustando un poco más. Bueno, creo que mucho más. Y total, puedo considerar una base ortonormal. Fijaros que si ahora consideráis phi sub f, vamos a llamarle a este x, no sé si llamarle x sub h. Vamos a hacer phi sub f de este x sub h. Para comprobar que es igual que h, tengo que comprobar, para comprobar que dos aplicaciones son iguales, lo que yo decía antes es que sí, tengo que comprobar que es igual en todos los elementos de f. Pero también me vale comprobar que se comporta igual en todos los elementos de la base. Así que lo que voy a hacer es ver, estudiar cómo se comportan los elementos de la base. Esto en principio sería h de SU1, h de SU2, h de SUn. Ese sería el primer vector, el vector x. Y ahora el y, por SU y, en F. Porque es así como se define la imagen de esa aplicación en un SUI. Pero, ¿qué significa que este vector realmente está escrito en función de cada componente cada una de las componentes es una constante, un escalar que multiplica al primer vector. Es una combinación lineal, ¿no? Por el segundo vector, etc. Y más. Y aquí es y. A ver, lo que escribí aquí es lo siguiente. Si vosotros tenéis el vector 1, 3, 4, tenéis 1 por 1, 0, 0, más 3 por 0, 1, 0, más 4 por 0, 0, 1. O sea que todo el mundo entiende, ¿verdad? Pues es lo que yo escribí, lo que comenté. Las coordenadas 1, 3, 4 por los vectores de la base, que son la primera coordenada por el primer vector, segunda coordenada por el segundo vector, mésima coordenada por el mésimo vector de la base. Es decir, estoy escribiendo esto, pero relativo a este vector de aquí. Bien. Entonces, como es lineal, sería, no lo voy a escribir todo, por SU y, más por SU y, más el siguiente por SU y. Pero claro, además de la constante, lo que cuenta realmente es que voy a multiplicar SU1 por SU y, SU2 por SU y así sucesivamente. Y entonces, todos los elementos van a ser 0, salvo cuando yo tenga aquí el SUI, que es el único que me va a dar al multiplicar, como es una base ortonormal, 1. Así que eso va a acabar siendo h de SUI por SUI. Es decir, cuando tienen aquí el mismo subíndice, esto se entiende que es 1, es una base ortonormal, y queda h de SUI. Es decir, que en SUI se comporta igual que h en SUI. Así que son iguales. Porque se comportan igual en todos los elementos de la base. Pero un segundo, ¿por qué multiplicas ahí? ¿Por qué multiplicas estos dos? Porque Sí. es así como se define eso. Si quieres repito eso, que a lo mejor es un poco complicado. Ya veis que no era necesario, que lo de la base, lo de la dimensión igual era más fácil de ver. Pero vuelvo a repetir. Tú tienes este vector de aquí. Es el que yo digo que es el x que yo necesito para ir a este h. Estamos intentando ver si es epimorfismo, por lo tanto se trata de hacer el paso contrario. Es decir, si yo tengo aquí un h, ver si existe un x que vaya a h. ¿Sí? Y entonces yo lo que hago es, como esta h, bueno, es una aplicación de este tipo, veo cuáles son las imágenes o los elementos de la base. Y construyo, como son números reales, todos esos elementos, las imágenes son todos números reales, considero la imagen del primer vector como primera coordenada, imagen del segundo vector como segunda coordenada, y así sucesivamente. Son números reales, puedo hacerlo. Sí, se entiende eso. Y entonces, digo que este XH que me acabo de inventar es el que va en H. Es decir, que phi sub f
de XH es H. ¿Cómo compruebo que dos aplicaciones son iguales? Bueno, viendo que se comportan igual en todos los elementos, o en caso de espacio vectorial es más fácil, viendo que se comportan igual en todos los elementos de la base. Así que considero un elemento SUI de la base. Cuando se escribe este vector, se está poniendo esto por el primer vector, más este por el segundo vector, más este por el último vector. Tal y como lo escribo yo aquí. Y ya no escribí un par de pasos intermedios, que sería la linealidad. Como es lineal en la primera coordenada, en la primera componente, sería este por el sub i, más el segundo por el sub i, más. Y al final, ¿qué me queda? Bueno, pues incluso, no sé si queréis ponerlo mejor. Lo que quedaría sería h es 1 por S1 es i, más, segundo, h de S2 por S2, ese es un número y este es el vector de la base, la coordenada por el vector, en SUI, más. Aquí en medio, en la posición i, quedaría h de SUI por SUI, más, y hasta el final, h de SUM por SUI. Vale, recordad que este es un número y este es un vector. Y así en cada caso, porque son imágenes que os llevan a la R. Así que ahí quedaría h de S1, que es una constante, es como un lambda, S1, SUI. Esto es 0, porque es una base ortonormal. Sería como vector de dos son ortogonales, más h de SU2, SU2 es SUI, 0. Aquí quedaría h de SUI por SUI, esto es 1, más h de SUM, SUI, 0. ¿Qué nos queda? H de SUI. Así que H y esa aplicación coinciden. Bueno, imaginaros todo este lío, si no parte de una base ortonormal, porque ahí tengo que andar, no sé, creo que con una notación de varios encerados, ¿no? Bueno, es epimorfismo, por tanto es una aplicación lineal.